¿Estamos grabando? Puse para grabar, pero todavía no Ahí, empieza. ahora Ahí sí. empezó. Listo. Eh, empezamos entonces. Curado. El curado es una de las etapas más importantes del hormigonado. Y también es una de las etapas que normalmente no es adecuadamente valorada. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos hacer muy bien todos los pasos anteriores, podemos seleccionar la mejor arena, el mejor cemento, el mejor no sé qué, la mejor relación agua-cemento, el mejor dosificador. ¿Estás con sueño, Gonzalo? Guándelo. ¿Eh? Sí, profe, disculpe. Un bostecito nomás fue. ¿Anda, ¿Andás estudiando mucho? Sí, 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 la verdad que sí. Muy bien, así me gusta. Así me gusta. Muchachos, este tipo de cosas yo no lo hago con maldad. ¿Sí? O sea, créanme que no lo hago con maldad. Lo hago un poco para ir conociéndolo, para ir viéndolo, conociéndolo, interactuando, nada más que por eso. Entonces decía de que pueden ser todo lo mejor, pero sin embargo, si no hacen un buen curado, les va a ir mal, les va a ir mal. ¿Por qué? ¿Qué sería el curado? Nosotros hablamos mucho de la relación agua-cemento, que interviene mucho en la durabilidad, etcétera, etcétera, en la resistencia y en la durabilidad. Y habíamos dicho también que cuanto más agua teníamos, menos resistencia íbamos a tener. Entonces, lo justo, lo mejor era tener la cantidad adecuada de agua, punto. Y ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo hago toda mi dosificación con la cantidad adecuada de agua? Coloco el hormigón a los 30 grados centígrados en el Chaco. ¿Qué va a pasar con el agua el agua de mezcla que yo le puse al hormigón? A los 30 grados centígrados, a sol fuerte, Se evapora. se va a evaporar. El agua de mezclado se va a evaporar. Y como hay un tiempo y un proceso para el cual el cemento se va hidratando y en consecuencia va fraguando, cuando las partículas de cemento quieran actuar como el conglomerante que es y necesiten el agua para eso, no lo van a tener porque el agua se evaporó. Entonces, si el agua se evaporó o el agua por algún motivo se fue, se va a ver afectada indefectiblemente la resistencia y la durabilidad del hormigón. Y usted me puede decir, no, pero si yo le puse la cantidad de agua necesaria, sí, pero no lo curaste, no lo curaste. ¿Y qué es curar entonces? Curar es tratar de que, primero, dos motivos pueden ser, de dos maneras, ¿no? Uno, tratar de que el agua de constitución no se vaya. Esa sería una. Ya veremos cómo. Tratar de que el agua de la mezcla no se evapore, no salga. Y la otra manera sería tratar de que, si que no hay otra que salga, reponer el agua que se fue. ¿Está? Serían las dos maneras. De manera tal de que el hormigón siempre esté hidratado, ya sea evitando que se vaya el agua de mezclado que ya tiene o reponiendo el agua que se le fue. Eso es el curado. Si yo no hago eso, la resistencia y la durabilidad de mi hormigón van a estar afectadas sin ningún tipo de duda. Entonces, por más que ustedes hagan bien todo lo anterior, si no hacen el adecuado curado en su debido momento, la resistencia y durabilidad que tengan va a ser mala, va a ser mala. ¿Por qué se hace mucho hincapié en esto? Porque es algo que por ahí no es valorado adecuadamente. Hacemos el hormigón, tiramos todo, terminamos, nos vamos a la casa. Listo. Nos vamos a la casa y se terminó. Y nadie queda tirando un poco de agua. O lo tiramos mañana, tal vez si venimos. Si viene alguien, le tira un poco de agua, ya perdiste gran parte de la resistencia o una parte de la resistencia por lo menos. Tiene que ser continuo. ¿Y cada cuánto? Y no hay una manera de decir exactamente cada cuánto hay que tirarle agua. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que sea un clima frío que un clima muy caluroso. ¿Está? Entonces, cuando uno ve que se le está faltando humedad en la superficie, le vuelve a tirar. Y hay distintos métodos, si miran el apunte por ahí, si lo tienen, para hacer este tipo de trabajo. Pero todos pasan por esos dos conceptos que le dije. Evitar que se vaya el agua o bien reponer el agua que se fue. El del riego periódico es regar el hormigón, tirarle agua.
obviamente que se habla de regar el hormigón, pero no con una manguera hidrolavadora a presión así, porque no tiene resistencia, le voy a hacer un agujero al hormigón ahí necesariamente. Por eso es que se buscan que sean tipo aspersores, tirarle agua a tipo aspersores con gotitas que caigan al hormigón, con gotitas muy chiquititas, de manera tal de que no dañen la estructura. Es la forma por ahí más común en nuestra zona, se hace el hormigonado y alguien se queda tirándole agua. ¿Qué? Nada, tirándole agua, a la noche, a la mañana, depende del día y la hora que se haga. Y bueno, hay distintos criterios. Si se hormigona a una hora o a la otra. Lo que sí, siempre tiene que haber alguien regándolo. ¿Por cuánto tiempo? Y también eso depende de dónde estamos. 2 días, 3 días. Obviamente que cada vez el tiempo regado va a ser más espaciado, pero no hay una manera de decir, a ver, cada 3 horas tenés que regarle. Si le decís cada 3 horas regale y tirale 3 horas, no va a haber problema. De más no va a haber inconveniente. El problema es si es de menos. La otra manera es por medio de uso de telas húmedas, para mantener la humedad, para evitar que le falte agua en el momento en que lo necesita, es decir, poner tela y después tela mojada o eventualmente ir regándole. Y la otra es por medio de láminas que eviten, o sea, fundamentalmente plástico, ¿no? Que eviten la desecación. Esas láminas lo que hacen es, son impermeables, y lo que hacen es evitar que el agua se evapore, que la humedad quede contenida ahí adentro. Y si combino la lona húmeda con la lámina de plástico, todavía mucho mejor. Y el compuesto, hay algunos compuestos que se hacen se tiran por aspersión, que son compuestos químicos que generan una capa impermeable que evitan que el agua se evapore. Muchachos, esto es así de sencillo, así de fácil, léanlo, no es nada complicado, pero es muy importante que lo tengan en cuenta y que lo hagan, porque si no lo hacen, el inconveniente que van a tener va a ser fundamentalmente en el tiempo, quizás no sea en el momento, pero los costos de reparación van a llegar más tarde o más temprano. Acuérdense de que las estructuras que estamos haciendo nosotros tienen que durar como mínimo 50 años en perfectas condiciones, no tienen que ser de menor tiempo. Hay algo que creo que ya se lo dije y creo que es el momento de volver a repetirlo. Ustedes están estudiando para ser jefe. Así de simple la cosa. ¿De quién? No sé. Del albañil, del jefe de obra, no sé, de alguien va a ser jefe, seguro. En consecuencia van a tener que ser capaces de poder expresarse en forma oral, para lo cual este tipo de evaluaciones, este tipo de cosas sirven mucho. Y también saber dar órdenes, decirle a alguien, andá a hacer tal cosa, ¿tá? Y también saber plantarse, tener el carácter suficiente como para decir, no, no quiero. ¿Por qué? Porque tal cosa, no acepto. ¿Está? ¿Por qué hago este hincapié? Porque van a ser responsables de las obras. Responsables. Si quieren, esa palabra responsable es casi sinónimo de culpable. Culpable de lo bueno y de lo malo que hagan. De lo bueno y de lo malo. ¿Salió muy bien? Perfecto. La culpa tuya salió muy bien, está lindo. ¿Está? Pero salió muy mal y también la culpa es tuya. ¿Está? Y esa culpa, sobre todo cuando salen mal las cosas, puede ser muy pesada, porque puede afectar los bienes y la libertad de las personas. Sobre todo porque un descuido de uno puede afectar la vida de las personas. Un mal trabajo de ustedes en este aspecto puede afectar la vida de las personas. Pueden matar 100
hablando mal y pronto. Entonces, todas estas cosas que nosotros enseñamos desde la teoría, que te fue mal el número, que no sé qué, que qué sé yo, y que qué sé yo, vuelvo a repetir lo que suelo decir. A nosotros desde el enseñar nos pesa la responsabilidad que van a tener ustedes al momento de ejercer la profesión. Van a tener la responsabilidad esa. En consecuencia, sabiendo eso, es que tratamos de hacer lo mejor posible, que se aprenda lo mejor posible y que se entienda lo mejor posible. De manera tal de que después, si hacen mal algo, que a veces se hacen mal las cosas, hagan mal, pero sabiendo que lo están haciendo mal. Porque se le ocurrió, por algún motivo, porque le convino, no sé, por lo que sea, pero tienen que profesionalmente saber que lo están haciendo mal. No le estoy diciendo que lo hagan mal. Lo que digo es que tienen que saber cómo se hace bien y si lo hacen mal, que sea a propósito, pero no porque no lo sabían. ¿Está? Esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es enseñarles cómo se hacen bien las cosas y que ustedes lo puedan hacer después. Esa responsabilidad, vuelvo a insistir, a nosotros no nos pesa. ¿Por qué hablo de todo esto? Por el tema que viene. Es... no me acuerdo cómo se llamaba. Control de calidad del hormigón y los criterios de conformidad. El control de calidad y los criterios de conformidad. Nosotros vamos a tener que hacer un hormigón de calidad. ¿Sí? ¿Qué es calidad? ¿Qué es calidad? Creo que algo hablamos la semana pasada. Calidad, es muy fácil hablar y decir, nosotros trabajamos en calidad. ¿Qué quiere decir trabajar en calidad? Yo le pregunto a cada uno de ustedes si tienen un kiosquito y van a decir, nosotros trabajamos en calidad. Todo el mundo te va a decir, trabajamos en calidad. Pero ¿qué quiere decir trabajar en calidad? Trabajar en calidad significa simplemente que uno está cumpliendo con ciertos parámetros de manera tal de que si se produjo alguna determinada falla en algún lugar del proceso, pueda ser fácilmente detectable por medio de la registración fundamentalmente. Es decir, consiste en anotar todo, en ir anotando todo, pero no porque sí nomás, sino porque si hay algún problema en algún momento, yo retrocediendo para atrás pueda llegar a determinar en qué lugar estuvo el inconveniente y eventualmente poder solucionarlo. Eventualmente poder solucionarlo a ese inconveniente. Por ejemplo, qué sé yo, me trajeron, no sé, arena con demasiado contenido fino. Y bueno, ¿quién hizo el análisis? ¿Está? ¿Y por qué salió así? O le pusieron demasiada agua al hormigón y salió cualquier cosa. ¿Y por qué? Y anda mal la balanza, y puede ser, no sé. O al tipo se le fue el dedo. ¿Cuánto él dice que puso? Él dice que puso acá la cantidad que decía 187 litros, no sé qué. Bueno, qué sé yo. Y él jura y perjura que puso eso y resulta que el hormigón estaba lleno de agua. Y bueno, miremos dónde está. Es decir, el objetivo es detectar, y quizás sea la balanza, quizás el tipo miró mal, quizás anotó mal, no sé, donde sea. El trabajar en calidad significa ir anotando todo eso. Y el trabajar en calidad es un caminito que tiene un principio y una visión fundamentalmente, ¿no? No es fácil. Hago así, hago así, hago así, hago así, hago así, pero en algún punto sé hacia dónde estoy yendo, sé hacia el norte en el que estoy yendo. No es algo a ver, ayer yo no trabajaba en calidad, hoy trabajo en calidad y ya está, no tengo nada que corregir. Eso sería la perfección más pura y absoluta. No existe la perfección más pura y absoluta. Siempre va a haber algo que mejorar, algo que corregir, algo que arreglar. El que dice yo trabajo en calidad y está todo perfecto y todo muy bien, desconfíenle, porque es casi seguro que no trabaja en calidad, casi seguro. Bueno, ¿por qué hablo de todo esto? Porque en el hormigón, en la elaboración del hormigón, se habla, a partir de ya hace bastante tiempo, de trabajar en calidad. El control de la calidad en el hormigón, así está el título acá en la unidad 8.6.
bueno, hablamos ya de lo que entendemos por calidad. Ahora bien, yo tengo vamos a hablar de una planta hormigonera para hacerla más fácil, porque en definitiva es lo que hoy hay. Tengo una planta hormigonera y esa planta hormigonera me hace hormigón, hormigón, un camión, otro camión, otro camión, otro camión, un montón de camiones. ¿Cómo yo voy a saber si es que los hormigones que están haciendo son buenos o no? Voy a tener que hacerle unos ensayos que se llaman de control de conformidad, que es lo que vamos a ver después. Pero vamos a hablar del control de calidad primero. Si puedo compartir pantalla, avísenme si logro hacerlo. Quiero explicarle, antes de estar escribiendo, porque no sé, creo que no me ven cuando a ver. ¿Una ventana pongo, Girina, o toda tu pantalla? No. Puede ser la ventana también, Bueno, voy a poner una ventana. pero hay que seleccionar la que corresponde. Está, esa. ¿Se ve o no? Aún no. Ahí sí, ahí está. Sí, profe, se está viendo. Ahora se ve bien. Logré hacerlo. Esto es lo que el otro día yo le empecé a explicar. Fíjense esto. ¿Se ve el mouse? ¿Se ve el mouse? ¿Mi mouse? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Perfecto. Miren, acá en el eje de las X tenemos, por ejemplo, los valores de la resistencia. Los valores de las resistencias del hormigón. Vamos a suponer que estamos en una planta hormigonera, que algunos de ustedes tienen una planta hormigonera, y acá están los valores de las distintas resistencias. Y acá la probabilidad. Hicimos, por ejemplo, 500, por decir un número, o 40 si querés. 40 camiones de hormigón. Mirá, a los ensayos que le fuimos haciendo, vamos a suponer que hicimos uno nomás por hormigón como para hacerla fácil, y así sucesivamente. Un montón de ensayos me dieron como que la resistencia del hormigón era esta X con rayita en el medio. ¿Está? ¿Cuánto porcentaje de probeta? Un determinado porcentaje. Pero lo que suele pasar es que van a haber valores menores a esa media y también valores mayores a esa media, que si yo lo expreso en porcentaje, me van a hacer o me van a representar una curva. Esta se llama la curva de Gauss. En las ordenadas lo que yo tengo es el porcentaje de probetas que tienen una determinada resistencia. La particularidad que tiene la curva de Gauss es que la media me divide en dos el gráfico y es simétrico. Hacia un costado bajan y hacia el otro también, digamos. La tangente está acá arriba y todo el universo de resultados está por debajo de la curva. La superficie de la curva me representa ese valor. Ahora bien, ¿cómo sería esto? Si yo lo quiero relacionar con lo que estamos viendo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la tensión? ¿Cómo era que se llamaba la tensión esa que estaba en la tabla cuando hablábamos de resistencia? Hola. F' de C. Resistencia, ¿cómo se llamaba? Resistencia característica. Resistencia. Característica del hormigón. Resistencia a la característica la decía. compresión, sí. A la compresión. Resistencia característica decía, no sé quién me está hablando porque no lo veo, pero me parece que está conociendo un reglamento anterior. Sí. Marín, profe. ¿Cómo hablaba? ¿Cómo decía? Marín, claro, pues no te veo porque tengo la pantalla en la cosa, pero resistencia característica hablaba el CISOC 201, viejo. Sí. El nuevo no habla de, Sí, habla de resistencia de resistencia especificada. Entonces nosotros, para estar a tono con el reglamento, hablamos ya de resistencia especificada, aunque se entiende y se acepta el concepto de resistencia
característica. Sí. Pero para ser más exacto, más coherente con el reglamento, hablemos de resistencia especificada. Entonces, la resistencia especificada sería un valor que estaría, por ejemplo, acá, por decir un lugar, acá, ¿está? Esta sería la resistencia especificada. Y acá estaría la resistencia media. Ustedes ayer, antes de ayer o la semana pasada, no recuerdo, cuando estuvieron en hormigón, seguramente le dijeron, la resistencia media es la resistencia especificada más un no sé cuánto S. ¿Está? Y la pregunta era, ¿qué era S? S es la desviación estándar, esta que está acá, la desviación estándar. ¿Qué sería la distancia, si yo la quiero hacer un poco teórica, que van desde el eje al punto de inflexión en donde la curva, al punto de inflexión, donde cambia la curvatura, ¿no? Acá viene con una cierta curvatura y después cambia la curvatura. La distancia que hay desde ahí hasta el eje es S. De manera tal de que la formulita que ustedes vieron en su momento era esta, 1,28 S. Habrán visto eso en el práctico. ¿Qué me está queriendo decir? Si S va desde el punto de inflexión hasta acá, más 0,28, la distancia que hay desde FC a la tensión media, de la resistencia especificada a la resistencia media, es de 1,28. Así debería ser, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se interpreta esto? A ver. La media, es la sumatoria de todos los valores de las tensiones dividido el número de valores que tenemos. La media es el promedio, si quieren llamarlo así. La desviación se calcula haciendo la raíz cuadrada de la sumatoria de la diferencia entre el valor de tensión y el valor medio, elevado al cuadrado, dividido n-1 en este caso. Y si miran un poquito, se van a dar cuenta que la unidad del S va a ser el megapascal, porque fundamentalmente en el numerador tiene unidades de tensión. Ahora fíjense una cosa. Si yo tuviese un valor determinado, vamos primero por los valores de S, que es lo que sigue acá. Después vuelvo a lo que estaba por decir. Los valores de S, bueno, esos son factores de corrección. Los valores de S están un poquito más adelante. Van de 2 a 2,7 si es un excelente grado de control según el ácido 318, de 2,8 a 3,5 para un buen control de calidad, de 3,6 a 4,5 para un regular control de calidad y de más de 4,5 para un pobre control de calidad. Miren esto. Les decía recién que la distancia del punto de inflexión a la media es S. De manera tal de que si yo considero la superficie que se encuentra por debajo de la curva entre las dos S, entre esta y esta, por debajo, ¿no? Voy a tener un 68,3% de las probetas que me van a dar valores en ese entorno. Si yo considero un valor de 1,65 S, voy a tener el 90,1% de las probetas que me van a dar entre esos dos valores. Y si yo considero un valor de 1,28 S, voy a tener un 80% del valor. ¿Está? Pero, ¿por qué miramos esto? Este último, el 1,28 S. Porque ese es el valor que establece el CIRSOC 201-2005 para la relación entre la tensión media y la tensión especificada. La tensión especificada estaría acá y la tensión media es esta. Entonces,
el valor, si yo hago el estudio de la curva de Gauss para lo que me establece el CIRSOC, lo que puedo decir es que si considero el 1,28S que me establece la norma, hay un 10% de posibilidades de que las probetas que yo rompí, las probetas a la compresión, me den valores menores que la resistencia especificada. Hay un 10% de posibilidades de que las probetas, las resistencias de la compresión de las probetas que yo rompí, me den por debajo del valor de la resistencia especificada. Pero con lo cual el 90% tiene que dar por encima. Pero ya vamos a ver que existen unas cuantas limitaciones más a tener en cuenta. Pero estos son los valores que se establecen. Los que por ahí tienen algunos años y quizás vengan de otra cursada, de años atrás, digo, ¿no? Porque hace ya varios años que estamos enseñando esto. Los que vienen del CIRSOC 201, seguramente a este valor no lo conocen y no lo habrán visto, porque tenían este otro, tenían el de 1,65. Acá está la edición 1982 del CIRSOC 201. Olvídense de esa, ya no está más en ningún lado, ese 1,65. Ahora se habla del 1,28S en el nuevo CIRSOC. Entonces, por acá dice, resistencia especificada, F'CM tiene que ser mayor que F'C más 1,28 SN. Eso es lo que ustedes vieron en la práctica. ¿Y para qué yo quiero saber eso? Y bueno, habrán visto cuando hicieron, creo que ya en la primera clase, dosificación. En la primera clase, ustedes primero adoptaron una resistencia especificada y determinaron la tensión media y con ese hicieron todo el cálculo de la dosificación. ¿Se acuerdan lo que era la resistencia especificada? ¿Era la que se elegía para realizar todo el diseño? El cálculo. Era la del calculista, la que decía el calculista, yo voy a trabajar con una resistencia de un H30, 30 megapascales. Esa es la resistencia especificada. Sin embargo, para la dosificación, a esa resistencia especificada, nosotros le tenemos que sumar 1,28S para poder calcular una tensión media. Vuelvo acá a repetir la fórmula de... Cuando se disponga de 30 o más resultados de ensayos consecutivos, la desviación estándar se puede determinar por la fórmula que habíamos visto. Ahora, miren este detalle, estos dibujos. ¿Se alcanza a ver ahí mi dibujo? ¿No? Miren este dibujito. El primero, el de arriba, tiene 3 curvas. Las 3 tienen la misma tensión media. Acá dice F'CM igual a 28 megapascales. Las 3 tienen la misma tensión media. Ahora bien, ¿cuál es el mejor hormigón ahí de los 3? ¿La que está en azul, la que está en verde o la que está en rojo? El azul. ¿Por qué? Porque tiene la mejor distribución respecto de la media. Claro, porque el tipo hizo todo tan bien, que todos los valores que él tomó, de los distintos pastones, llámese camiones, todos le dieron muy cerquita de la media, muy cerquita del promedio. Casi todos eran recontra parejitos. Ahora, si tomamos el de la roja, también tiene una tensión media de 28, pero miren la dispersión de valores. Hay un montón de valores por debajo de ese valor y un montón de valores bastante por encima de ese valor. Los de abajo pueden ser por algún problema técnico, le metió más agua, le metió menos cemento, anda a saber qué puede haber pasado ahí. Y lo de encima, qué sé yo qué puede haber pasado. Algo pasó, le metió más cemento, mejoró la relación, no sé lo que hizo, pero no es muy confiable. No es muy confiable ese tipo porque como viste, así como le dio menos, le va a dar más. No, le puede dar más, o así como le dio más, le va a dar menos. No es muy confiable. ¿A qué voy? A que
tenemos que tener en cuenta este valor, el coeficiente de variación que se llama. Fíjense, el coeficiente de variación, estaba por acá la formulita, el coeficiente de variación es la relación entre la desviación estándar S y el valor X promedio, entre la desviación estándar y el valor X. Si la desviación estándar se hace 0, el delta va a ser 0, o sea, prácticamente todos me van a dar en la misma vertical, casi una irrealidad, pero teóricamente se podría llegar a dar, ¿no? Y miren esto, el delta para el azul es 0,08, el delta para el verde parece que es 0,16 y el delta para el rojo es 0,24. Entonces no alcanza solamente con ver el valor de la media o el valor de la especificada. Tenemos que ver la variación y eso ya es trabajar en calidad. Eso ya es trabajar en calidad y es una cosa un poco superior inclusive a la obra en sí, pero hace mucho a la confiabilidad de lo que estamos comprando, de trabajar en calidad, cuando le hablábamos hoy de eso. Miren qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo en el dibujo de abajo, en este de acá abajo, tengo un hormigón, tengo tres curvas. Todas tienen la misma F'C, todas tienen la misma resistencia, ya me olvidé cómo se decía. Especificada. Resistencia especificada. Todos tienen la misma resistencia especificada. ¿Está? Pero hay uno que tiene los valores muy, muy cercanos a la media, hay otro que tiene más disperso y otro que es mucho más disperso. ¿Y qué hormigón va a ser mejor? Y vuelta, lo mismo, va a ser el azul, ¿está? Fíjense que voy a tener un F'C de 27,9, en el otro el F'C va a ser de 36 y en el otro, en el verde, va a ser de 31. Esto ya es una cuestión más a tener en la planta, ¿no? No es lo mismo trabajar en planta que en obra, que hacer el control en obra o hacer el control en un laboratorio para esos coeficientes de variación. Para el laboratorio, que son condiciones ideales, con temperatura, con humedad, con esto, con lo otro, o sea, recontra ideal, se considera que el valor del coeficiente de variación es de menor de 8 es excelente, menor de 12 es bueno y mayor de 15 es malo. Y en la planta elaboradora, menor de 10, menor de 15 y mayor de 20 es malo, y en obra esos valores son bastante superiores, porque en obra por ahí son más de control laboral, digamos, ¿no? Menor de 15 es excelente, menor de 20 es bueno y mayor de 25 es malo. Este tipo de datos se hace para poder trabajar en calidad. Nosotros no podemos decir que estamos trabajando en calidad y de golpe no sabemos lo que estamos haciendo. No estamos haciendo un análisis de las curvas, por ejemplo, porque no sabemos cuál es el S de nuestra planta. Yo supongo que en el práctico le habrán dado un S para trabajar. Dejo de presentar, a ver si puedo. ¿Dejo de presentar? ¿Me ven a mí? ¿Sí? Sí, bro, lo ves. Esto del control de calidad es algo que lo tienen que hacer las plantas hormigoneras. Y vamos a entrar ahora en un tema que es muy importante. Mírenlo, léanlo. Yo lo que hice acá fue un resumen de la norma, no es más que eso. Lean la norma, lean el apunte, no el apunte de esto, pero lean la norma. Años anteriores puse en el apunte un montón de fotocopias que eran fotocopias de la norma para que lo tengan, pero después se hacía demasiadas hojas, así que este año lo saqué, simplemente lo saqué, y dejé solamente el resumen de lo que yo hice de la norma. No es más que esto un resumen de la norma. Así como lo de curado es un blog de un ingeniero español que lo vi por ahí, que me pareció pero muy bien explicado, el curado para un alumno de segundo año de ingeniería que está aprendiendo la profesión. Me pareció muy adecuado el lenguaje, por eso lo dejé tal cual, digamos.
porque le pinta la importancia del tema desde lo más básico. Bueno, esto no es más que un resumen de lo que dice la norma, así que miren la norma, lo dice mucho más complejo, más largo, y hay mucho que por ahí no es para nosotros, no es para ustedes, para alguien que está muy metido en una planta elaboradora de hormigón. Criterio de conformidad. ¿Se acuerdan que yo le había hablado recién de la responsabilidad que van a tener en obra? ¿Se acuerdan? Bueno, y también le dije por ahí que tenían que tener el suficiente carácter como para decir no, y plantarse. ¿Saben por qué? Porque es su vida y su libertad y su plata la que está en juego. Y si no saben hacer eso, muchachos, si no son, o chicas, si no son capaces de tener el carácter suficiente, y para eso se practica, no es que me recibo y ya me dieron todo. Vayan a un profesional o a alguien que los ayude a tener el carácter suficiente como para decir no. ¿Saben por qué? Porque mira, supongamos que, a ver, viene mi amigo acá, este muchacho, Romero. ¿Está Romero o no? ¿Romero? ¿Romero? Yo, profe, sí. Ahí. ¿Está? Romero Carlos está haciendo un hormigón. ¿Está? Por ejemplo. Y el otro amigo que tengo acá, Sony. Sí, profe. Tiene una planta elaboradora de hormigón. ¿Tenés una planta elaboradora de hormigón, Sony, o no? ¿Ah, sí? Sí. Decime que sí. Sí, tengo. Muy bien, muy bien. Este muchacho, Romero, lo conoce, no sé, el fútbol, qué sé yo, buen tipo, está él, ¿viste? Es amigo, está haciendo un edificio y entonces le va a comprar hormigón a Sony, que tiene una planta elaboradora de hormigón, porque Sony es buen tipo, ¿está? Y como lo conoce, y como es buen tipo, le compra hormigón, hace todo, y él cree, total, supongamos, Romero es el ingeniero, y él le compró a Sony, listo. ¿De quién es la responsabilidad si las cosas salen mal? ¿De Sony o de Romero? De Romero. De Romero. Es de Romero. Sos culpable, Romero. ¿Te sentís culpable o no? Romero. Sí, profe, sí. ¿Qué tendrías que haber hecho, Romero? Sí. ¿Qué tendrías que haber hecho? Y yo tenía que haber controlado lo que compré. Claro. Vos tendrías que haber hecho los controles porque la responsabilidad es tuya. Vos no podés venir a decir después, no, pero yo le compré a aquel, él me vendió mal. Jodete, hermano, es así, jodete, vas a ir preso porque se murieron 10, porque lo que fuese, y porque no hiciste bien tu trabajo. ¿Y cuál fue tu trabajo? Y tu trabajo era ser responsable de la obra. El hecho de que vos vayas y compre, que no hayas hecho vos el hormigón en obra y que se lo hayas comprado a Sony, a esta chica Benítez o a Romero Aldana, a cualquiera, no te exime a vos de la responsabilidad. Yo lo que quiero que quede claro, muchachos, con este tipo de cuestiones, cuando hablamos de conformidad del hormigón, es la responsabilidad que van a tener ustedes, y no piensen de que porque le compraron a otro la responsabilidad es del otro. La responsabilidad sigue siendo de ustedes, porque son ustedes los que tienen que aceptar o no aceptar el hormigón. ¿Está? Y esos son los criterios de conformidad los cuales vamos a empezar a ver. ¿Cuáles son los ensayos que nosotros tenemos que hacer para aceptar, para controlar que el hormigón que estamos recibiendo sea de buena calidad y eventualmente hacer esos ensayos de manera tal de decir, no te acepto el hormigón? ¿Está? Y hay que tener cara para decirle al hormigonero que trajo el camión con el hormigón, decirle, mirá, lleva tu hormigón, lleva tu camión, todo, porque no quiero tu hormigón. Y hay que tener cara y hay que tener carácter. Y se puede tener cara y carácter en la medida en la que uno tenga un cierto carácter y también un reglamento que lo ampare. Porque si no, porque si nomás yo no quiero tu hormigón,
¿viste? Está mal. Algún criterio tiene que tener. Y ese criterio tiene que ser técnico, y son estos los criterios que tenemos que tener. Entonces, vuelvo a repetir lo que le decía. Estos de criterios de conformidad que vamos a ver ahora, que tienen que ver con los ensayos para recibir un hormigón, requiere tener claro que son ustedes los responsables, los que van a estar en obra, los responsables de aceptar o no aceptar. Y también tener claro de que tienen que tener el carácter suficiente de que si no está en condiciones el hormigón de ser aceptado de acuerdo a los papeles, a los pliegos en general licitatorio, no lo tienen que aceptar. Y que se peleen, que se enojen. Posiblemente al amigo acá, Mateo, se va a enojar con vos, Romero, porque le mandaste de vuelta al camión. ¿Está? Pero bueno, que se enoje él, que le va a durar un tiempo seguramente, pero vos estás libre y con toda tu plata. De la otra te va preso. ¿Se entendió? Quizás sea cierto que acá el amigo Mateo Sony sea un buen tipo, qué sé yo, para jugar al fútbol, pero capaz que para la planta hormigonera es un delincuente de primera, ¿me entendés? Pero para jugando el fútbol anda re bien. Entonces no hay que extrapolar una cosa con la otra. O quizás sea también cierto que él sea un buen tipo siempre y que la hormigonera anda re bien, pero tiene algunos pequeños vicios. El amigo acá, por ejemplo, timbero, ¿viste? Es timbero. Se timbreó todo, se perdió todo y anda en la lona, nadie lo sabe, porque la hormigonera siempre anduvo bien. Y él sabe que le pone menos cemento, cualquier cosa, y vos ni te enteraste. Pero como es un buen tipo y siempre hizo bien, ¿me entendés? Y justo va que él está en problema y te metió cualquier cosa. O quizá es verdad que él sea un buen tipo y que el que estuvo mal ese día fue el que puso el dedo en la planta, ¿me entendés? Porque se excedió con el vino del asado, qué sé yo, ¿viste? Y en vez de ponerle menos agua le puso más, en vez de ponerle menos cemento le puso más y te salió cualquier cosa. Y Sony ni sabe, él es el dueño. Porque vos sos el dueño de la planta, Sony, ¿no? Claro, profe, claramente. Bueno, muy bien. ¿Me entienden, muchachos? 50.000 cuestiones pueden haber, no sé cuáles. Lo cierto es que les tiene que quedar claro esto de que ustedes son los responsables. Cuando ustedes reciben son los responsables y tienen que tener la responsabilidad de decir, no acepto. Entonces, vamos con los criterios de conformidad. Ya habíamos hablado algo en la primera clase cuando hablamos se lo había adelantado de manera tal de que puedan entender un poco lo que iban a dar en la clase de práctico al día siguiente. O sea que algo de esto ya habíamos hablado. Pero bueno, es el lugar acá donde tenemos que hablar. Los criterios de conformidad están referidos a las propiedades del hormigón fresco y a las propiedades del hormigón endurecido. El CIRSOC 201-2005 habla de dos modos de control de conformidad. El modo 1 y el modo 2. El modo 1, el hormigón es producido en una planta productora que opera con un sistema de calidad. Esa palabrita, ¿viste? Me está diciendo y me está representando lo que yo comentaba hoy. ¿Qué quiere decir calidad en general? Porque calidad, la gente lo usa como para decir que las cosas se están haciendo bien. Y no necesariamente quiere decir eso. Quiere decir más bien un camino de medición, de seguimiento. Presten atención al concepto. La planta elaboradora puede estar instalada dentro o fuera del recinto de la obra y el director de obra tiene acceso al control de la producción de la planta y conoce sus registros. ¿Quién es el director de la obra? El director de la obra es el responsable máximo de la obra. En general es el representante del dueño de la obra, ¿está? Y es el que tiene que tener conocimiento de todo lo que pasa en la obra. Por ejemplo, por lo menos en la administración pública, quien pone la plata, quien paga, es, supongamos, la administración pública. Trabajan ustedes en algún organismo del Estado y la provincia, la municipalidad, el que fuese, o la nación, está haciendo una obra. ¿Quién pone la plata? El dueño. La nación, por ejemplo, pone la plata, entonces el dueño de la obra. ¿Está? Designa a uno de sus empleados o contrata
en su condición de director de obra. ¿Qué va a hacer el director de obra? Fundamentalmente tener a cargo la dirección de la obra, de relacionarse con los inspectores de obra y con la empresa que va a ejecutar, con la empresa contratista. Ese es el director de obra. Ese tipo tiene que tener acceso, según lo que dice acá, al control de la producción de la planta y conocer su registro. Por ejemplo, están por hacer una obra, no sé, un edificio por acá al lado, y le van a comprar hormigón a una de las hormigoneras que está allá en la ruta. Ese tipo, que es el director de obra, tiene que tener acceso al control de la producción de la planta, de esa planta que está en la ruta, que no es de él, pero él puede ir a mirar y le van a tener que mostrar, puede pedir los registros de los análisis estos estadísticos que se hicieron, cuál es el S, cuál es el seguimiento, él puede ir. Y la hormigonera, si le quiere vender el hormigón, tiene la obligación de mostrárselo. Esto que hacen las plantas hormigoneras con nosotros, de aceptarnos la visita de obra y qué sé yo, sí, tienen buena voluntad, no lo niego, digamos, es así, está así, pero ellos tienen también que estar abiertos a todos los que le van a comprar. Obviamente que no es lo mismo si vos te vas a comprar 1 metro cúbico, pero si estás por comprar hormigón para toda una ruta, seguro, te van a mostrar porque por reglamento el tipo que te va a comprar tiene que tener acceso al control de la producción de la planta y conocer su registro. Porque si yo soy el director de obra, es mi obra, yo voy a usar el hormigón, yo voy a ser responsable. Tengo que mirar, aunque no sea mía la planta, tengo que mirar. Y en realidad es una sociedad entre el que ejecuta, el director de obra, digamos, y la hormigonera, que aunque no sea de uno, trabajan en conjunto porque es la mejor manera. Va a mirar, hacemos así, no quiero esto, bueno, está bien, hacemos como vos querés y total vos pagás. Es un fin comercial las plantas elaboradoras de ¿cómo se llama? ¿Quién era el dueño de la planta? De Mateo. Entonces, yo soy director de obra, me voy a la planta de Mateo, Mateo me va a mostrar todo, me va a mostrar de dónde está copiado, dónde está esto, de los registros, me tiene que mostrar, porque si no, yo no le puedo comprar, y él va a querer que yo le compre, ¿está? No estamos hablando de plata, la plata está, obviamente, pero para que yo le compre, yo tengo que cumplir estas cosas por cuestiones técnicas. Entonces, eso es el modo 1. El modo 1 sería aquello que cumple con ciertas condiciones, es decir, básicamente cuando hacemos todo bien. Y el modo 2 es cuando, según lo que dice acá, el hormigón es producido en condiciones que no satisfacen los requisitos establecidos en el modo 1. ¿Qué quiere decir eso? Que no es modo 1, ¿está? Cuando no hacemos todo bien, es modo 2. Cuando hacemos todo de acuerdo a lo que dice el reglamento, es modo 1. Y si hay algo por ahí, aunque sea una sola cosa que no se cumple con el modo 1, bueno, listo, son modo 2. ¿Y en qué tiene que ver eso? Ya vamos a ver. El campo de validez del modo 1. La planta elaboradora posee un sistema, la planta elaboradora del amigo, ya me olvido otra vez, Sony. Supongamos que tu planta es en modo 1, Sony. Sí, profe, de modo 1. Muy bien. Posee un sistema de calidad acreditado que cumple con las normas IRAM y AC ISO 9001 o 9002 o con la disposición CIRSOC para que se elaborarán al efecto. O sea, él está trabajando en calidad. Sony está trabajando en calidad. ¿Está? Y bueno, tiene que ver con todo eso que decíamos hoy. Condiciones que debe operar, condiciones en las que opera la planta elaboradora de Sony, dice acá. La planta elaboradora cumple con las siguientes condiciones. Para que sea modo 1, la planta de Sony, supongamos que Sony tiene una planta, tiene que cumplir. El hormigón se elabora en forma continua, no un mes sí, un mes no, tiene que ser en forma continua. El control de recepción de los materiales y verificación periódica de sus características de empleo. Cuando entran los materiales, ya sea la piedra, el agregado, lo que fuese, no es que entra y tira ahí y después la uso. Tengo que controlar
con qué granulometría entró, si tenía fino o no tenía fino, etcétera, qué humedad tenía. Todos esos ensayos que ustedes ven que se le hacen a los agregados, no sé si todos, pero gran parte, se lo hace al agregado cuando entra. ¿Para qué? Porque Sony tiene el mismo problema que tenía Romero Carlos, pero ante sus vendedores sería. Él no puede comprar cualquier cosa porque le estaría vendiendo cualquier cosa a Romero. Él necesita una determinada arena. Cuando aquel le vende una determinada arena o agregado fino, lo que sea, tiene que desconfiar. Acá hay que ser desconfiado siempre y controlar que lo que le trajeron sea efectivamente lo que él pidió. Y si no es así, y Sony tendrá que tener el carácter adecuado y la cara dura para decirle, lleva tu arena, lleva tu piedra, porque no es lo que yo necesito. Vuelvo al tema del carácter de vuelta, muchachos. Porque si no te van a preparar, te van a decir, no, sí, toma, te dejo, chao. Si te vieron blandito, no es necesario ser malo en el sentido de pesado, sino firme, en el sentido de no, ni siquiera levantar la voz. No, llevarlo y llevarlo. ¿Entendés? Nada más. Por eso habla del control de la recepción de los materiales. Hay que controlar, porque Sony tiene que ser desconfiado con todos los materiales que compra. El acopio de los materiales en condiciones y en cantidades suficientes para un producido mínimo de 7 días. Es decir, no es que se me está terminando la arena, tengo 1 metro cúbico. No. La cantidad, según lo que establece la norma, debe haber acopio suficiente de materiales como para hacer hormigón durante 7 días, por lo menos en el volumen de producción que viene trayendo la planta, ¿no? Medición de todos los materiales en masa. ¿Qué quiere decir eso? Que todo tiene que ser pesado, masado sería la palabra correcta, ¿no? Pero hablemos mal. No digan que yo dije nomás. Pero todo tiene que ser pesado. O sea, la arena, el cemento, el agregado grueso, todo tiene que entrar a la dosificadora en masa, no en volumen. El famoso 133 acá no existe. Tiene que ser todo en masa. Eso que ustedes hicieron en la dosificación y que llegaron a una determinada cantidad de kilos de cemento, de agregado fino, de agregado grueso, qué sé yo, eso es lo que el plantista va a tener que teclear en kilos para que entre en la dosificación. Medición de todos los materiales en masa, registro continuo de pesadas y verificación periódica de los equipos de pesado y mezclado. Registro continuo, es decir, no basta con que, a ver, le ponemos tanto, pero también tenés que registrar. Sony tiene un empleado. ¿Tenés un empleado, Sony? Unos cuantos, por suerte, profe. ¿Sí? Tiene un empleado que es el que se encarga de teclear ahí cuántos kilos de cemento, cuántos kilos de... Tiene que quedar registrado. Y volvemos a lo que habíamos hablado hoy de calidad. Tiene que quedar registrado. ¿Para qué? Para que si hay problema con el hormigón después ya de colocado, cuando empezamos hacia atrás a mirar qué pasó, encontremos en el registro de que ese empleado tecleó mal. ¿Está? Y en vez de poner, no sé, 350 kilos, puso 3,5 kilos. Se comió una coma. Puso una coma sin querer, pero y bueno, la planta le metió 3,5 y no salió piedra. ¿Está? Pero esas cosas se van a ver ahí. Si hay registro, si no hay, estamos complicados. Por eso le decía que calidad significa trabajar con registraciones fundamentalmente. Verificar todos los materiales en masa, mezcla dosificada racionalmente con corrección de los materiales por humedad, mezcla dosificada racionalmente con corrección de los materiales por humedad. Cuando me dice mezcla dosificada racionalmente, fíjense que no me está diciendo, a ver, el método ASI, por ejemplo, como el que estamos usando nosotros. Porque quizá no sea tan así. Quizá venga alguien y diga, no, mira, le ponemos un poquito esto, un poquito, algún conocedor, y eso no es muy racional. No es nada racional, digamos. Tiene que haber un criterio. Lo que ustedes están aprendiendo en dosificación de hormigones en estos días es un método racional, en donde yo puedo determinar la cantidad de los materiales en función de ciertas tablas, de ciertos conocimientos previos, y corregir
la cantidad de agua en función de la humedad. Por ejemplo, compró arena para la hormigonera, para su planta elaboradora de hormigón, y llovió en el camino y la arena le llegó todo mojada, qué sé yo. Él controló, hizo los análisis para ver la granulometría de la arena, era la correcta, está bien, pero está muy mojada. ¿Qué hago? ¿Mando el camión de vuelta o no? Cric, cric. Sí. Sí, profe, se manda de vuelta. El camión de arena lo mando de vuelta porque vino muy mojado. ¿Se puede hacer la corrección por humedad? Es que es lo que tenés que hacer. Por eso te digo, Sony compró arena. Él recontra, le mojó todo por el camino, se mojó todo porque llovió, por lo que fuese, y él sacó una muestra, hizo la muestra. Fíjense cómo se hacen los ensayos de los agregados para determinar la granulometría. Fíjense que primero se secan, después se humedece, el saturado de superficie seca y no sé cuánta historia más, y se hace la curva granulométrica. Controló todo Sony, estaba bien, pero estaba muy mojada la arena. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, dejá la arena ahí, y la vamos a usar. Pero esa arena estaba recontra mojada. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Él hizo una dosificación, o quien haya hecho, una dosificación para las condiciones óptimas de la arena, saturado de superficie seco, etcétera, etcétera. Pero él sabe que la arena que él tiene un montón de agua, ¿está? Entonces, al agua que yo le metí en la dosificación, al agua que me salió por cálculo en la dosificación, le tengo que restar el agua que ya tiene la arena. ¿Está? Corregir, a eso se llama, decía por acá, corrección de la humedad, o algo así decía. Corrección de la humedad. Medición de los materiales, registro continuo de la pesada, mezcladora. Corrección de los materiales por humedad. Corrección de los materiales por humedad, o sea, yo tengo que restarle esa cantidad de agua que le estoy poniendo de más en la arena a la cantidad de agua que me salió por la dosificación. Y eso se hace, muchachos. Muestreo periódico del hormigón y seguimiento de sus propiedades en estado fresco y la resistencia de diseño. Control de la producción se basa en el seguimiento de la resistencia utilizando la matemática estadística. El control de producción se basa en el seguimiento de la resistencia utilizando matemática estadística y carta de control. La determinación de la resistencia media, la desviación normal, que es la que estábamos viendo, el estándar S, y la resistencia característica con un mínimo de 30 resultados de ensayo. Cuando la planta elaboradora de hormigón está instalada en el mismo recinto físico de la obra, puede que las empresas grandes en general tienen plantas elaboradoras de hormigón, sobre todo esas que hacen ruta, no le compran a las plantas elaboradoras que están en la ruta. Ellas mismas, como trabajan mucho, tienen su planta elaboradora de hormigón, tienen su propia planta elaboradora de hormigón. Es decir, la empresa constructora, cuando es grande y hace trabajos grandes de hormigón, tienen su propia planta elaboradora de hormigón. Sony, ¿cuál es tu caso? Y es una empresa grande que tiene su propia planta elaboradora de hormigón. Pero la tuya, ¿cuál es? ¿Vos sos una empresa grande o sos una empresa chica? No, grande. ¿Vos tenés tu propia planta elaboradora de hormigón? Sí. O sea que vos haces tu propio hormigón. Claro. ¿Está? Porque puede ser que no sea una empresa tan grande o que no trabaje siempre con cosas de hormigón, entonces le compra hormigón a alguna de las plantas elaboradoras de hormigón que están en la ruta. ¿Está? Que eso es lo que yo le decía, que tienen que tener la posibilidad de acceso. Pero cuando es el caso de Sony, según él, que él es una empresa grande y que tiene planta elaboradora de hormigón, el director de obra supervisa directamente el sistema del control de la producción. Es el director de obra, o sea, va a ser él nomás otra vez, que supervise el sistema de producción. Los resultados del control de producción de la planta realizados de acuerdo con el sistema de calidad acreditado según la norma IRAM y AS, ya dijimos esto, 9001 y 9002, deben demostrar esos resultados que el F'CM sea mayor o igual que el F'C más 1,28 SN. Es acá en el reglamento en donde se habla de ese valor que estábamos hablando hoy. ¿Se acuerdan en la curva cuando yo le decía el F'C tiene que ser, el CM tiene que ser el F'C
más 1,28S. Es acá donde me dice esa condición. La desviación estándar debe ser calculada utilizando el resultado de los correspondientes a un periodo de más de 3 meses. Se considera que el hormigón evaluado posee la resistencia especificada ¿cuándo? Esto está en la página 51, si la tienen. Estoy mirando la página 51. ¿La tienen a mano? ¿Sigo? Les leo y después les explico. Dice, se considera que el hormigón evaluado posee la resistencia especificada ¿cuándo? A, la resistencia media móvil de todas las series posibles de 3 ensayos consecutivos cualesquiera es igual o mayor a la resistencia especificada. O sea, F'Cm3 es mayor o igual que F'C, y B, el resultado de cada uno de los ensayos es igual o mayor que la resistencia especificada menos 3,5 megapascales. O sea, FCI es mayor o igual que F'C menos 3,5 megapascales. Cuando no se cumple alguna de las condiciones establecidas precedentemente, se debe pasar al modo 2 de control de conformidad. ¿Entendieron o no? ¿Entendieron algo de lo que leí? Está complicado, ¿no? No se Sí, profe, se entendió. Profe, sería si no se cumple ninguno de esos 2 puntos, se pasa al modo 2, ¿no más sería? Perfecto. Vamos a explicarlo. Yo lo que quiero simplemente por ahí cuando hago este tipo de cosas, muchachos, es que vean la importancia de venir a clase, de que alguien te la cuente, te haga fácil y te diga las cosas que son más importantes. Porque si no, la norma, los libros, los apuntes, dicen muchas cosas muy importantes, no digo que no, que por ahí no son no ayudan mucho al entendimiento, más ayudan a la confusión a veces, pero en general son reglamentos, sobre todo lo que manejamos nosotros, en donde las cosas deben estar, no importa dónde. Y en general los reglamentos, ya le dije, no son explicativos. Vamos miren la página 51, en la parte inferior, a ver si puedo compartir pantalla y si me sale de vuelta. No se hará esto para que se amplíe la imagen, porque la verdad es que está demasiado chico. Bueno, ahí, vamos a ver si sale. Voy a tratar de compartir pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, miren esto. La partecita que está abajo en la página 51 es. Habla de conformidad de resistencia especificada para el modo 1. Los resultados de la producción de la planta deben cumplir con esa condición que habíamos dicho, que la media tiene que ser igual o mayor a la resistencia especificada más 1,28 veces la desviación estándar. ¿Está? Tienen que cumplir con esa condición. Cumplida con esa condición, una vez que se cumplió con esa primera condición general que siempre se debe cumplir cuando estamos trabajando en el modo 1, además, para el control interno, la recepción de lotes se debe cumplir exclusivamente según los 2 criterios siguientes. La recepción de los lotes sería el camión, se debe cumplir exclusivamente según los 2 criterios siguientes. F'Cm3 sea mayor que F'C. ¿Qué sería F'Cm3? Acá abajo dice, mira, dice resistencia media móvil de todas las series posibles de 3 ensayos. Es decir, yo tengo un lote
otro lote, otro lote, otro lote, otro lote y otro lote. Un montón de lotes tengo. ¿Está? Los junto de a 3, estos tres dice consecutiva, ¿no? En alguna, acá no dice, pero tiene que ser consecutiva. Los junto de a 3, los 3 primeros, por ejemplo, los 3 primeros. Ese promedio de los 3 primeros tiene que ser mayor que el F'C. Después junto el segundo, el tercero y el cuarto. El promedio de ese tiene que ser mayor que el F'C. Después junto el tercero, el cuarto y el quinto. El promedio de esos 3 tiene que ser mayor que F'C. Adivinen qué me está queriendo decir eso. De alguna manera, no me lo dice directamente, pero me está dando a entender. Me está dando a entender que pueden haber valores inferiores al F'C. Pero si el pastón que sigue me lo corrige, me lo perdona. Más o menos así sería la cuestión. ¿Está? Porque me está tomando el promedio de los 3. ¿Está? Si por ahí hay uno que está inferior al F'C, pero los de al lado están bien y resistentes, y pasamos. ¿Se entendió? Y eso se engancha con lo que habíamos visto hoy cuando miramos el grafiquito, si lo volvemos a ver, acá en donde dijimos que pueden haber resultados inferiores al F'C. Algunos resultados, trabajando con esta curva y con estos valores, pueden ser inferiores al F'C. Pero ahora estamos viendo que eso se puede dar solamente cuando el promedio de los 3 resultados de pastones consecutivos me da un valor superior al F'C. Esa es una primera condición. Y la otra condición es que una resistencia especificada general cualquiera, el I le llaman ellos, F'Ci le llaman la norma, tiene que ser mayor que F'C menos 3,5 megapascales. Mayor que F'C menos 3,5 megapascales. Miren esto. Vamos de nuevo al dibujito. Un FCI, acá, por ejemplo, acá, donde está la puntita roja ahí, está un FCI, tiene que ser mayor que el F'C menos 3,5. Es decir, me aceptan, me está diciendo en otras palabras, que se consideren resistencias especificadas inferiores a 3,5 el F'C, no mayores. Si me da un valor mayor de 3,5, si me da por acá o por acá, ya no. Por más que esté entre el 10%, ya no. Entonces, el FCI tiene que ser igual o mayor a FC menos 3,5. ¿Se entendió, muchachos? Hola. Hola. Hola, profe. Sí, profe, ¿se entendió? Usted había dicho que eran, por ejemplo, 3 valores consecutivos de ensayos. Para que quiero verle la cara al que me pregunta, porque ahora sí. Yo no sé por qué cuando yo estoy presentando me aparece un cuadro acá, pero no veo lo que yo estoy presentando. Ustedes quizás lo ven, pero yo no. Dale, ahora sí te escucho. Que usted había dicho que, por ejemplo, te tomaban 3 ensayos consecutivos, porque si yo hacía el primer ensayo, capaz me da una resistencia menor que la resistencia específica, pero después los consiguientes compensaban eso a la hora de sacar el promedio. Entonces era como que se arregló. O sea, tendríamos que tener cuidado de que no pase lo contrario, ¿no? De que yo venía bien y la primera bien, la segunda bien y la tercera medio que cayó la calidad, pero aún con el promedio supera la resistencia específica. Sí, obviamente. Pero bueno, esto no es perfecto. Y estamos trabajando medio al límite, ¿no? Sobre todo cuando estamos trabajando con un delta chico. Entonces, por ahí, qué sé yo, algo puede haber de que te dé un poquito menor. El tema es cuánto menor. Ya vimos que hay dos condiciones. La del 3,5 es una, pero ¿qué tal si te
te dieron menos 3,5, menos 3,5, menos 3,5. El promedio de esas tres que te dieron menores al 3,5 megapascales no te va a dar superior, el promedio de esas tres no te va a dar superior al F'. Entonces, tenés que desechar todo eso, está todo mal. ¿Se te perdona? Uno, quizá, no sé si dos, depende, ¿no? Lo que te está diciendo estas cosas es que, esta fórmula, todo este formulerío, es que hasta menos 3,5 megapascales de la resistencia especificada, individualmente está bien, pero cuando tomás tres consecutivas, cualquiera de esas tres series consecutivas, porque tenés que tomar todas, se hace un análisis estadístico y ahora con la computadora es más fácil porque promedia la celda y te da el promedio de esas tres tiene que ser superior al F'. ¿Dije bien? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Se entendió, muchachos? Esto por ahí es un poco difícil de entender y precisamente por eso es que se lo leí. Che, 34, ay, qué feo. Bueno, me estoy entreteniendo demasiado. El modo 2 es el caso, en este caso se debe evaluar el hormigón perteneciente a una misma clase, recibido durante el periodo durante el cual la entrega de obra ha sido continua. En el modo 2 también vamos a tener la condición esa de que... ¿Sigo compartiendo pantalla? Sí, ¿no? También vamos a tener la condición de que el F'(C) tiene que ser, el SM tiene que ser mayor que el F'(C) más 1,28S. Pero, además se deben cumplir estas condiciones. Que tres valores consecutivos sean mayor o igual que el F'(C) más 5 megapascales. Más 5 megapascales. Es decir, yo hoy tenía que tres valores, vuelvo al dibujito, que con tres valores que sean superiores al F'(C), ya estaba en el modo 1. En el modo 2 no alcanza, me pone 5 megapascales, tiene que estar 5 megapascales por encima del F'(C). Es decir, el promedio de los tres valores tiene que estar por acá. Es decir, una desconfianza bastante grande cuando yo estoy trabajando en el modo 2. Me castiga bastante la norma en ese sentido. Y la otra condición es que el F'(CI) siempre tiene que ser mayor que el F'(C). No te aceptan F'(C) menores que el F'. A ver si digo bien. No te aceptan F'(CI) menores que F'(C). Miren acá arriba, en el modo 1. En el modo 1 yo aceptaba valores hasta 3,5 megapascales inferiores al F'(C). En el modo 2, directamente no. Ningún valor tiene que estar por debajo del F'(C). Son las condiciones. Bueno, vamos a lo otro que teníamos que hablar hoy, el control de conformidad. Esperemos que me alcance el tiempo. El control de conformidad. Para hacer el control de conformidad tenemos que tener en cuenta si estamos en el modo 1 o en el modo 2, ¿no? Se tienen que cumplir todas las condiciones. Tenemos que hacerlos, a ver, ¿en qué consiste esto de control de conformidad? Es el conjunto de acciones y decisiones destinadas a la recepción del hormigón aplicando los criterios de conformidad. Básicamente son las cosas que yo tengo que controlar para poder recibir o no recibir el hormigón. Los ensayos que tengo que hacer son los de consistencia, el contenido de aire, la temperatura, la masa por unidad de volumen, el material pasante, el de exudación. Para tomar la muestra, yo tengo que, cuando viene el hormigón, el camión de hormigón, tomar la muestra, ¿no? Pero, en un determinado momento, que acá no lo dice, pero es cuando, después de que se descargó el 15 y antes del 85%, para que de esa manera yo tome un cierto volumen de hormigón que estoy descargando y poder hacer ciertos ensayos. Por ejemplo, si voy a hacer, ya vieron en el práctico seguramente, el cono de Abraham y probetas para determinar la resistencia a la compresión del hormigón,
voy a necesitar un cierto volumen de hormigón. Bueno, cuando tomo muestras para hacer esos ensayos, tengo que tomar un 40% más del volumen que realmente voy a necesitar por cálculo, por las dudas, ¿está? Entonces, si me da exactamente que voy a necesitar, no sé, 20 litros, 30 litros, me da 30 litros, y bueno, tengo que hacer el 40% más. ¿Por qué digo litros? Porque es una unidad bastante usada, digamos, bastante usada. Hagan de cuenta de que el cemento, el hormigón es agua y midan en litros. Es bastante común en la obra fundamentalmente, hablar de litros. Por ejemplo, para un ensayo de asentamiento aproximadamente 10 litros y para 2 probetas más un asentamiento aproximadamente se necesitan 30 litros de hormigón. Y se efectúan como mínimo cuando al menos los 5 primeros pastones al comienzo del día se hacen estos ensayos, cuando transcurrieron 2 horas de la última determinación, cuando se tome muestras para la confección de probeta, y por lo menos 3 pastones siguientes al no tener resultados no conformes. La consistencia. Ya sabemos lo que es la consistencia porque ya habíamos hablado la semana pasada, ya sabemos cómo se determina en función de el contenido de humedad que tenga, ¿no? El cono de Abraham, la mesa de Graf y qué sé yo. El ensayo de... Hablemos de la consistencia del cono de Abraham, que es el caso más común. Se debe realizar en los pasos A, B, C, D. O sea, A sería cuando, bueno, lo que vimos recién, los 5 primeros ensayos, las 2 primeras horas, etc. Yo simplemente acá puse los valores de la consistencia muy seca, plástica, etc. Eso ya lo vimos cuando hablamos de consistencia. Ahora bien, supongamos que yo pedí un hormigón de consistencia plástica, 10 centímetros de asentamiento, y me trajeron uno que asienta 12 centímetros. ¿Qué hago? ¿Le devuelvo el camión que se vaya? ¿O no? No, porque hay una tolerancia, profesor. El tema es que la primera no. Yo por ahí no quiero hablar mucho de tolerancia, porque ¿sabés qué pasa? Se vuelven locos con la tolerancia. Esto es una materia muy larga, con muchos números, muchas fórmulas, muchas cosas, ¿viste? Entonces por ahí prefiero que se acuerden una cosa y después, en todo caso, para profundizar en la norma pueden ir a la tolerancia. A lo que voy es que cuando te hacen un ensayo y no te da como vos le pediste, tenés que hacer otro ensayo, ahí nomás, otro ensayo. Y si al segundo ensayo no te da, recién ahí le rechazás. Porque la norma te lo dice, acá yo no puse los artículos de la norma, vayan a la norma y mírenlo, en algún artículo ya le dije. El año anterior le puse todo y se hace demasiado largo y demasiado grueso todo, así que tengan la norma a mano nomás por ahí. La norma te dice, con 2 valores no conformes en el mismo pastón, será rechazado. Es decir, no vale con que uno y ya le rechacé. Tengo que hacer 2 pastones y decirle, señor, su hormigón, a Sony ahí que me está vendiendo el hormigón, me trajiste con un asentamiento superior al que yo pedí o inferior al que yo pedí, depende de lo que yo pedí, y entonces no. Obviamente que para que eso no le pase, cuando yo pido, Sony seguramente me va a preguntar todo. Me va a preguntar qué el hormigón, qué asentamiento querés, qué ta. Si yo le digo, tráeme el que vos querés, y bueno, me va a traer el que él quiere y yo voy a tener que aceptar. Pero normalmente no es así. Normalmente no es así porque estos valores, sobre todo cuando se trabaja en la obra pública, están especificados en lo que se llaman pliego de especificaciones técnicas. El pliego de condiciones técnicas, de condiciones son las legales fundamentalmente, y el pliego de especificaciones técnicas son las especificaciones técnicas de todas las cosas. Están las generales y las particulares. Las generales son las para todas las obras y las particulares son para ese tipo de obra particularmente. En algún lado de eso va a estar el asentamiento será de tanto. ¿Está? Entonces el director de obra va a tener que decir, mirá, acá el pliego me pide un asentamiento de tanto, tráeme ese. No me trajo ese, le hice 2 ensayos y no me dio conforme y lleva tu hormigón. Y vendele a otro. ¿Y qué hago con el hormigón? ¿Qué sé yo? No es mi problema. A eso es lo que yo iba
hoy cuando le decía de tener carácter como para aceptar o no aceptar. Y de última, si se juegan, tienen que saber que se están jugando aceptando algo que no está bien, pero que a su criterio no es tan grave. No es tan grave o no va a afectar mayormente a la estructura. ¿Está? Pero eso ya es un criterio que ustedes tienen que evaluarlo en función de su propia responsabilidad. ¿Se entendió? El contenido de aire. Siempre que básicamente el aire se refiere a que se suele poner en los lugares de congelamiento fundamentalmente, ¿no? Y se refiere a la cantidad de aire que debe tener. Se debe considerar como no conforme cuando el resultado obtenido está fuera de los límites establecidos en la tabla 5.3, que es la que está acá abajo, con dos valores no conformes del mismo pastón, el pastón será rechazado. Según el tamaño máximo del agregado grueso, supongamos 19, si tomamos un valor, agarremos uno ahí, el de 19, ese contenido para una exposición C1, que ya no me acuerdo qué era C1, y tampoco me acuerdo lo que era C2. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué será eso? Clic, clic. Las condiciones del suelo. Eran las de durabilidad. ¿Se acuerdan? Eran las de durabilidad. La conformidad de la temperatura del hormigón fresco. La conformidad de la temperatura del hormigón fresco. Y esto tiene que ver, de acuerdo tiene mayor importancia en un u otro lugar, de acuerdo si estamos en el norte o en el sur del país, se haga más calor o haga más frío. ¿Qué es un hormigonado en tiempo frío? ¿Y qué es un hormigonado en tiempo caluroso? Muchachos, no pierdan de vista de que lo que estamos hablando es de la conformidad. Es decir, ¿acepto o no acepto el hormigón? De eso estamos hablando. Digo esto porque por ahí cuando sale este tema en los exámenes, me definen lo que es tiempo frío y me definen lo que es tiempo caluroso. Y ahí termina. Y yo no quiero saber mucho lo que es tiempo frío, sí me interesa, pero no es lo que yo estoy preguntando. Estamos preguntando si es tiempo frío, ¿acepto el hormigón o no acepto? O si es tiempo caluroso, ¿acepto el hormigón o no acepto? De eso estamos hablando. Pero no estamos hablando de la definición de tiempo frío y tiempo caluroso solamente. Entonces, tiempo frío es cuando durante 3 días se tiene una temperatura media, considerándose temperatura media como el promedio entre la máxima diaria y la mínima diaria. Eso es la media, y lo aclara muy bien el reglamento. No es el promedio pesado ni nada parecido, es el promedio entre la máxima y la mínima del día nomás. Entonces, durante más de 3 días se tiene una temperatura media menor a 5 grados, o bien una temperatura ambiente igual o menor a 10 grados durante 12 horas seguidas. Durante 12 horas seguidas en 3 días, ¿no? Entonces, la conformidad de la temperatura de colocación debe ser, por ejemplo, si la temperatura del aire va entre -1 y +7 grados centígrados, y la menor dimensión de una determinada estructura es menor de 30 grados, la temperatura del hormigón debe ser de 16 grados. ¿Está? En esas condiciones yo puedo trabajar. Si no puedo satisfacer esas condiciones, no puedo hacer el hormigonado en tiempo frío. Y en el tiempo caluroso, cualquier combinación de alta temperatura ambiente, alta temperatura de hormigón, baja humedad relativa y baja velocidad del viento, las que tienden a perjudicar la calidad del hormigón fresco endurecido, eso es tiempo caluroso. Cualquier combinación de esas altas temperaturas de ambiente, del hormigón, o de baja humedad relativa y baja velocidad del viento, eso es considerado tiempo caluroso. Pero, perfecto. ¿Y cómo hago? Para la conformidad, dice, debe ser la temperatura menor del hormigón, menor de 30 grados centígrados inmediatamente después de su colocación y compactación. Fíjense la palabrita compactación, que es lo que es novedoso acá. Lo coloco, lo compacto y ahí después mido. No es ni bien bajo el camión.
sino después de colocado y compactado. Y como habíamos visto al principio, acá, en todos los casos, con 2 valores de ensayos no conformes, se debe rechazar el pastón. Es decir, no con una sola determinación, sino con 2 determinaciones se debe rechazar el pastón. Por otro lado, conformidad del material pasante. El material pasante es un material pulverulento que afecta mucho. Entonces, el contenido mínimo del material que pasa por el tamiz 300, contenido mínimo, esto es, tiene que ser mayor, depende del tamaño máximo nominal del agregado. Si el agregado es 19, el contenido mínimo, por ejemplo, tiene que ser 440. Y esto es fundamentalmente para evitar la segregación y o la exudación de los materiales. Con el resultado es no conforme cuando es menor que los valores establecidos en la tabla 5.4. Cuando es menor y con un solo resultado, se lo rechaza. La conformidad de exudación se debe efectuar como mínimo cuando se utilice la mezcla por primera vez en obra, cuando se cambie alguno de los componentes de la obra, cuando visualmente se detecte una exudación. Exudación es cuando sale el agua arriba, ¿no? Flota el agua, queda una película de agua en la parte superior. Se debe determinar para elementos que superan 2 metros de altura y para elementos que están sometidos a la abrasión, erosión y cavitación. La conformidad tiene que tener una capacidad de exudación inferior al 5% y una velocidad de exudación inferior al 100 por 10 a la menos 6 centímetros sobre segundo. Valores mayores son no conforme, con un resultado no conforme el pastón va a ser rechazado. Y por último, si me quedan 5 minutos, puedo hablar algo de esto, los aditivos y las adiciones minerales. A ver, ¿por qué nosotros por ahí lo dejamos medio al final a este tema? Porque no es algo que uno vaya a poder usar solamente por sí solo en la obra, no adecuadamente por lo menos. Sí se usa mucho en las elaboradoras de hormigón. Los aditivos y las adiciones minerales. Básicamente, para generalizar un poco, podemos decir que las adiciones minerales son adiciones, ya sean naturales o de origen industrial, lo que fuesen, pero que se le agregan fundamentalmente al cemento en nuestra sociedad, por lo menos. En Estados Unidos capaz que otra cosa, pero en nuestra sociedad se le agrega fundamentalmente al cemento. ¿Está? Entonces, por ejemplo, el filler. El filler es una adición mineral que yo le agrego al cemento para tener algún tipo de ventaja, algún tipo de, la trabajabilidad en este caso el filler, ¿no? Algún tipo de ventaja, algo que quiero. Y el aditivo, eso es la adición. Y el aditivo, en general, la gran diferencia es que también se la coloca para obtener algún tipo de ventaja, acelerar el fragüe, darle más trabajabilidad, retardar el fragüe, incorporarle aire para algún motivo, no sé, algo de eso, pero se le coloca fundamentalmente al hormigón. Entonces, la adición en general se le coloca al cemento y el aditivo, por lo menos en nuestra sociedad, se le coloca al hormigón. ¿Está? Esa es una gran diferencia. Entre los obtenidos como las adiciones son materiales que usados conjuntamente con el cemento Portland, finamente molidas y en presencia de la humedad, reaccionan químicamente para formar compuestos cementantes similares al cemento, contribuyendo a la mejora de las propiedades del hormigón endurecido. Y entre los obtenidos como subproducto de procesos industriales se encuentran las cenizas volantes, la escoria granulada, y entre los obtenidos en la naturaleza se encuentran las puzzolanas y el filler calcáreo, el que hablábamos recién. Puse acá esto, mírenlo nomás, no es necesario que se lo estudien, porque cómo afectan las distintas adiciones a la trabajabilidad, a la sudación, al contenido de aire, etcétera, etcétera. Tanto en el hormigón fresco, propiedad del hormigón fresco, como propiedad del hormigón endurecido. Y los aditivos, como le decía recién, es un material que puede incorporarse durante o después de la elaboración del hormigón, fíjense que habla del hormigón, con el objeto de modificar alguna de sus propiedades. Y me interesa que sí se acuerden estas clasificaciones acá. Clasificación de aditivo: incorporadores de aire, fluidificante, reductores de agua de bajo y medio rango, que pueden ser fluidificante con incorporadores de aire, fluidificante y retardador de fraguado, fluidificante y acelerador de fraguado,
fluidificante y acelerador de resistencia inicial. Fíjense que ya sabemos lo que es el fragüe, ya sabemos lo que sería acelerar el fragüe, ya sabemos lo que es retardar el fragüe. El tema es por qué quiero hacer eso, por qué quiero acelerar el fragüe o por qué quiero retardar el fragüe. Por algún motivo personal de mi obra. Quiero acelerar el fragüe porque quiero usar cuanto antes la estructura y seguir con el edificio hacia arriba, construyendo hacia arriba. O quiero retardar el fragüe porque necesito trabajar más, necesito más trabajabilidad, tengo poco empleado, lo que fuese. ¿Está? Por algún motivo necesito retardar o acelerar el fragüe. O acelerador de resistencia inicial. Hay algunos que son, sin ser fluidificantes, solamente son retardadores de fragüe, y otros que son aceleradores de fraguado. Y después hay otros que son superfluidificantes, superfluidificantes. Así como teníamos los fluidificantes, hay otros que son superfluidificantes, son todavía mucho mayor, dan mucha mayor fluidez. Superfluidificante y retardadores de fraguado, y superfluidificante y aceleradores de fraguado. En la planta ellos dicen ponerle super, no es super la nafta, es super fluidificante. Y otros aditivos. Esto de los aditivos es una industria que está demasiado en boga en el inicio no en el inicio, porque realmente ya no es en el inicio, avanzó bastante a tal punto, voy a dejar de compartir pantalla, a tal punto que le decía que están por cambiar el reglamento en algún momento porque con el advenimiento de los aditivos se obtienen resistencias muchísimo mejores que en el caso de no usarlo. Y entonces el reglamento está quedando chico, de alguna manera. El objetivo de esto, y es una industria que está muy, muy en desarrollo. Entonces, por ahí, en lo personal, no quiero hablar de un determinado tipo, de una determinada característica, porque las empresas que se dedican a esto están en constante investigación y desarrollo, así le llaman, de producto. Entonces, lo que podamos estudiar hoy, tratar de memorizar hoy cuánto diámetro tiene la burbuja, fíjense, ahí dice un montón de cosas, léanlo, no es necesario que se acuerden de memoria. Eso mañana, el año que viene, quizás ya quedó atrás, Yo le contaba que hace un tiempo atrás estaba haciendo un curso de hormigón y había un muchacho que trabajaba en una de estas fábricas y nos contaba cómo hacían lo que estaban en investigaciones de desarrollo. Agarraban la grasa de no sé qué, el aceite de no sé qué, y probaban a ver qué les daba, agarraban el no sé qué, obviamente que con algún cierto criterio, digamos, ¿no? Eso suele tener algún componente no es así al ojo, pero más o menos, ¿está? Prueban a ver qué le da, hacen ensayo, estudian y le dan un producto, sacan a la venta ese producto. Y no le dio muy buenos resultados en la venta, entonces proban otra cosa, y así constantemente. Eso es lo que hacen la gente que está en investigación y desarrollo. Y los aditivos son este tipo de cuestiones. Entonces, por ahí, léanse las clasificaciones, fundamentalmente léanse para qué sirven, sepan para qué sirven cada uno, que es lo que a nosotros nos interesa. Las especificaciones técnicas por ahí no es tan necesario, porque lo que está hoy puede no estar mañana. Casi seguro que no va a estar mañana. Bueno, muchachos, no le quiero joder más, ya son y 56, creo que tienen clase después de esto. Mil disculpas por el tiempo, pero es así. La semana que viene tenemos clase, ya no me acuerdo de qué, voy a mirar, y la otra semana es el parcial. El parcial va a ser escrito, vamos a dividirnos en varias salas, ya le diremos quiénes van a qué sala y con qué profesores. Vamos a hacer un recuento primero de qué alumnos siguen en la materia y otros que no, porque hay otros que definitivamente abandonaron. Si saben de los que ya abandonaron, por favor, la semana que viene avísenme, así ya no los tenemos en cuenta para la distribución de las aulas de teoría, porque va a ser así. Yo acá tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, más, por lo menos 15 alumnos cada docente, así. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a agarrar estos 15 que lo tengo acá, tienen que tener la cámara separada, así a lo lejos, como para que yo los pueda ver. Le vamos a enviar los temas por el aula virtual, como hacemos en el práctico, en el final del práctico. Y yo voy a tener que comerme 1 hora y media mirándolo a ustedes, tomando mate, ya está, mientras ustedes hacen el parcial. Cuando terminan de hacer todo, le sacan el cam scanner, foto, y suben, y algún día eso yo lo voy a poder corregir, porque corregí 100 parciales, no sé cuánto, es bastante.
Pero esa va a ser la manera. Lo hablamos la semana que viene. De todas maneras, la semana que viene va a ser de consulta, así que empiecen a estudiar porque hasta acá es el parcial. La semana que viene hay clase, pero la siguiente ya es el parcial. ¿Alguna pregunta? Yo me sigo quedando, los libero para los que quieran irse a la clase, pero yo me sigo quedando, así que los que quieran hablar conmigo, que me quieran preguntar algo, puedan seguir. Acá lo tengo el amigo de la hormigonera. Chao, profe, gracias. Chao, chao, hasta luego. Si no tienen ningún Profe, punto, No, profe. chao, chao. una pregunta de curiosidad nada más. Dale. Cuando hablamos de conformidad de temperatura de hormigón fresco, me pasó, digamos, leyendo un artículo, que cuando tenemos mucha masa de hormigón, se produce un gradiente térmico dentro de la masa de hormigón. Y leí que para controlar ese gradiente térmico agregaban trozos de hielo. Yo por ahí, viste, no hay mucho tiempo para hablar y por ahí... Por eso te pregunto por curiosidad. Nada más. No, te contesto. Suelo hablarlo, normalmente suelo hablarlo, ahora no lo dije, pero no lo dije porque no lo dije. Lo que tiene de bueno esto de grabar es que por ahí uno se da cuenta que no dijo tal cosa o por qué no lo dije de otra manera. Bueno, esta es una que se ve que no lo dije. Sí. Yo te conté que la temperatura tiene que estar después de colocado 30 grados centígrados. ¿Cómo se va para que esté a 30 grados centígrados en el Chaco? La piedra está a 55, la arena está a 55, el agua que lo tenía bajo el sol estaba, no sé, 70, por decirte cualquier cosa. Con todo eso hiciste un hormigón que te recontra caliente. ¿Cómo le sacaste la temperatura? Y vos necesitabas venderlo ya, digamos. ¿Cómo le sacaste la temperatura? Y bueno, mirá, arreglate, hermano. Ponele techo a la piedra, ponele techo a la arena. El agua, tenerla bajo techo, o eventualmente lo que se suele hacer es sí ponerle hielo, enfriarla, ¿me entendés? Ponerle hielo de manera tal de que vaya perdiendo calor el hormigón o los distintos componentes del hormigón, de manera tal de que cuando el hormigón llegue a obra, sea descargado, colocado, qué sé yo, tú vos le midas y te dé 30 grados. ¿Está? ¿Cómo te arreglaste en el camino en la planta del hormigón para llegar a ese 30 grados? Y hay varias maneras. Cada uno hará la que pueda, ¿no? La que sea. Fíjate, hay lugares del país, por ejemplo, en donde no tienen mayor problema. Pero en la zona norte sí. Y en la zona norte, por eso por ahí es difícil hormigonar cerca de la hora del mediodía. Y vas a ver, la hormigonera anda a la mañana bien temprano, o a la tarde, a la tardecita, porque aún pagándole horas extra o corriéndole fuera de horario, el horario del empleado, aún así te resulta más conveniente y podés hormigonar cumpliendo las especificaciones. Si no, no te da. Si un día común a las 12 del mediodía, y es muy difícil un día de verano en el Chaco. Por eso es que o a la mañana o a la tarde. Y alguien se tendrá que quedar curando a la noche. Y esas cosas se hacen. Se tienen que hacer, digamos. Y está bien que se hagan porque es así como funciona. Pero sí, el hielo es una de las maneras de bajarle la temperatura a los componentes que ingresan a la hormigonera. ¿Era eso? Sí, porque supongamos que tenemos grandes masas de hormigón que tenemos que colocar en algún tipo de estructura. O sea, no solamente por la temperatura ambiente, sino por la misma temperatura de la reacción química, ¿no? Sí, porque es exotérmico, habíamos dicho. Sí. Aparte de lo complicado que es, profesor, con el tema de que cumplir, digamos, con que sea menor de 30 grados, porque dice inmediatamente después de su colocación, ¿cómo hacer para... O sea, no lo podés rechazar más el tema, digamos, el hormigón a esa temperatura. Sí, hay una cuestión ahí que es poco práctica en lo que dice la norma, pero así lo dice. Sí, vamos a dejar de grabar porque veo que... Irina, ¿está todavía o no?
Sí, ingeniero, acá estoy. ¿Paro de grabar? Sí, ya terminó la clase. Bueno. Digo, por... No, pero estaba interesante la consulta, por eso lo dejé un ratito no, más. digo por si alguien quiere plantear algo más personal, qué sé yo, algo más que no quede en la grabación. Muchachos, lamentablemente no tenemos... Gracias, profe. Gracias. No tenemos el tiempo de contacto que por ahí hay en las clases, en la facultad, en donde nos podemos encontrar en el recreo, en el pasillo, en no sé qué, y me plantean sus situaciones personales o situaciones particulares. Lo pueden hacer a través del correo o